también tiene que ver con esto, que aquello que se promociona se cumple. Entonces me parece que hoy damos un paseo muy importante en una articulación interesante entre una organización de la sociedad civil, entre un gobierno local y el gobierno de la provincia. Es decir, recién manifestaba yo lo importante que es para el gobierno de Martín Yarlora esta articulación entre la comunidad organizada, los gobiernos locales y el gobierno provincial en pos de lograr mejor calidad de vida, en este caso para las personas con discapacidad. Por lo tanto, es una enorme satisfacción ver concretado este proyecto que tiene que facilitarle la vida a las personas con discapacidad, pero también a personas mayores o a aquellos que necesiten por determinadas circunstancias hacer uso de esta magnífica pileta municipal que además tiene hoy la incorporación de esta aparatología. Intendente, una grúa que jerarquiza también el servicio que brinda la pileta, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, es un gran trabajo que se viene realizando en esta pileta y el agradecimiento al gobierno de la provincia de Córdoba, al gobernador Martín Yarlora, al Ministerio de Desarrollo Humano, en nombre de la ministra y de todos sus funcionarios, a la Asociación Civil de Distrofia Muscular de Duchenne, a Lucrecia y todos los que han trabajado para hacer posible este proyecto, que no sería posible si no hubiese un Estado presente como el Estado provincial que trabaja en todo lo que tiene que ver con estar presente, con estos proyectos que se realizan, que se llevan adelante, que se concretan y que podemos trabajar mancomunadamente entre el Estado, los gobiernos locales y las asociaciones, como bien decía la ministra. Lucrecia, contanos algo más de la aparatología, del equipamiento técnico que va a ser posible esto. Bueno, nuestra asociación, como bien sabe, trabaja con las personas con distrofia muscular de Duchenne, pero también trabajamos con otro tipo de discapacidades y los pacientes que tienen Duchenne llegan a una determinada edad que están en sillas de ruedas. Entonces el acceso a las piletas es muy limitado. Tenemos pacientes de nuestra asociación que tienen este tipo de aparatología en sus viviendas y como la pileta municipal es una pileta que además es única, hasta Carlos Paz, climatizada y donde hicimos un recuento de las personas que vienen a ella, que es un aproximadamente 150 personas, ya sea con discapacidad motriz, adultos mayores o con algún impedimento físico, es que decidimos que bueno, era la oportunidad para concretar este proyecto acá, porque realmente iba a ser muy viable. Lucrecia, lo mencionaste en tu discurso recién, la importancia de cambiar el paradigma, ¿no? La visión. Exactamente, pasar de la dependencia a la autonomía en todos los aspectos, ¿no? No solamente en lo que es laboral, sino también hacer mucho hincapié en esto, en lo que es deportivo y recreativo, que es tan importante para las personas con discapacidad, para de alguna manera puedan salir de todo lo que son las terapias, los médicos, las rehabilitaciones, que también puedan conectar con esta otra parte que es sumamente importante. Ministra. Perdón, este es un paso importante para la cumbre y para las personas con discapacidad, pero me gustaría saber qué es lo que sigue. Si una vez que la persona con discapacidad entró a la pileta, cuenta con el recurso humano profesional para poder atenderlos y hacer las terapias que necesitan. Si bien la pileta es abierta al público, hay determinados horarios donde se trabaja específicamente con discapacidad. Pero asimismo la persona puede venir con su equipo e ingresar a la pileta. De hecho, quienes tienen CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, ingresan de manera gratuita. Ministra, le estaba por preguntar que usted ya adelantó que el 2% del presupuesto para el año que viene va destinado nuevamente a discapacidad. Dentro del inmobiliario urbano, el 2% del inmobiliario urbano conforma este fondo. Es un fondo que ha dispuesto el gobernador Martín Yarlora tanto para el año 2024 como para el año 2025. Este año casi 1.000 millones de pesos fueron destinados a programas que fomentan la articulación entre el gobierno provincial, los gobiernos locales y las asociaciones civiles para las personas con discapacidad. En el año 2025 este fondo vuelve a repetirse y lo que intentamos básicamente es trabajar en este paradigma al que hacía referencia Lucrecia, que tiene que ver con el paradigma de la autonomía. Lo que tiene que ver específicamente con la rehabilitación o con los sanitarios sigue bajo la órbita de salud y nosotros lo que intentamos es precisamente que las personas con discapacidad ganen cada día en autonomía y por eso financiamos todos los proyectos que tienen que ver con ese tipo de proyectos. Como medio local también le pregunto, ministra, le aprovecho, va a hacer un recorrido con el intendente a otros lugares, uno de ellos es la fundación que trabaja con chicos judicializados.
Sí, vamos a hacer varios recorridos, vamos a ir a la Sala Cuna, vamos a ir a otro proyecto que es del Gobierno de la Cumbre, que es el vivero, también para personas con discapacidad, y voy a recorrer también la Sala Cuna. Cada vez que venimos los ministerios a trabajar con los gobiernos locales, lo que intentamos es recorrer las distintas institucionalidades, tanto las oficiales como aquellas con las que articulamos, y en ese sentido voy a ir a la Asociación Bethel. Una de las barreras que las personas con discapacidad tienen que sortear todos los días es la del acceso al transporte público. ¿Hay algún proyecto, algo para el año que viene que pueda permitir a las personas que se transportan de una localidad a otra para venir a esta pileta, por ejemplo, puedan acceder libremente a los colectivos que los traen? Bueno, como usted bien sabe, ha habido un fuerte recorte por parte del Gobierno Nacional a todas las prestaciones que tienen que ver con la discapacidad, y esto hay que decirlo claramente porque el Gobierno de la provincia viene absorbiendo un montón de prestaciones que eran competencia del Gobierno Nacional, y en materia de transporte también usted sabe que ha habido una fuerte quita de subsidios al transporte, tanto del transporte urbano como del transporte interurbano, que el Gobierno Nacional ha sostenido las políticas que tienen que ver con los abonos especiales. En materia de discapacidad, el Gobierno de la provincia va a sostener aquello que tenga que ver específicamente con lo que el Gobierno de la provincia ha presupuestado. Lo que le es competencia al Gobierno Nacional, deberá ver el Gobierno Nacional cómo hace para darle respuesta a las personas con discapacidad. Todos los gobiernos se tienen que hacer cargo de las decisiones que toman, y en materia de discapacidad, que es una cuestión de fondo, también el Gobierno Nacional deberá hacerse responsable de las decisiones que ha tomado.